Este domingo de Pascua, seguimos con la buena nueva. Cristo está vivo. Hoy volvemos a leer el Evangelio de Mateo, de Lucas 24, Camino de Maús. Podemos resumir las tres lecturas de hoy con esa pregunta: ¿qué es lo que nos impide reconocer a Jesús resucitado y que camina con nosotros? La primera lectura de Hechos de los Apóstoles 2, Pedro narrando el acontecimiento. La mala noticia, como decía, los le crucificaron, le mataron, llegó a ser buena nueva cuando dijo: Dios lo resucitó. Primera carta de Pedro 1 decía: la sangre derramada, esa sangre inocente, que es un acto cruente, horrible, esa sangre llegó a ser la sangre que nos redimió, el precio pagado por nuestra redención. Entonces del mal salió el bien. De la mala noticia llegó la buena noticia cuando Pedro dijo: Jesús resucitó. Los discípulos de Maús, que caminaban con cabeza abajo, desanimados, desalentados, confundidos, depresivos, llegaron a levantarse, volver a la alegría, a la vida, cuando Jesús partió el pan, gracias a la palabra de Dios en la Eucaristía. Con ese resumen del mensaje de hoy. Entonces, en 3 puntos resumo qué es lo que nos impide reconocer que Jesús resucitado camina con nosotros, que Dios está en nuestra vida. El primero es tener una visión equivocada de Dios, una mentalidad negativa de qué es Dios. Depende de qué imagen de Dios tú tienes. Algunos siguen solamente el Dios vencedor de los enemigos, de la maldad, pero no conocen el Dios que dejó su hijo morir en la cruz. Digamos, el Dios del profeta Elías contra los profetas de Baal, de 1 Reyes 18, pero no conocen el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que cuando su hijo le suplicó: ¿dónde estás? Sácame esa copa. Y su padre, silencio total, y le dejó morir. Algunos conocen el Dios de Salmo 23, 22. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Pero no conocen el Dios de los Hechos de los Apóstoles. Cuando San Pablo decía: todos debemos pasar por muchos sufrimientos para llegar al reino de Dios. Hechos 14, 22. Estoy convencido, y yo sé, algunos cristianos que conocen el Dios de Juan 8:7, el que no tenga pecado, que tira la primera piedra, y por eso están tranquilos en su pecado, pero no conocen el Dios de Romanos 6:1-2, que dice: ¿será que debemos continuar en nuestro pecado siempre para que la gracia abunda? Y sabemos que una de las razones por la cual el enemigo entra en nuestra vida es pecados no confesados y pecados repetitivos. ¿Qué imagen de Dios tú tienes? Estoy convencido que muchos no reconocen a Dios en su vida, que caminan con ellos porque tienen imagen equivocada de Dios. Conocen el Dios de supermercado, que soluciona mi problema cuando entro a la iglesia, soluciono todo inmediatamente, consigo lo que quiero, pero no conocen el Dios de campo, de chacra. En la chacra tiene que limpiar, sacar piedra, a veces sudar, esperar, sembrar, hacer crecer, sacar yuyo, esperar hasta que madurar. No conocen ese Dios de proceso, de paciencia. Conocen Dios del supermercado. Quiero, y pago y voy. Así es su iglesia. ¿Qué imagen de Dios tiene? Segunda razón por qué no reconocemos a Jesús resucitado, que camina con nosotros, es tener una visión horizontal de la vida, una visión horizontal de la iglesia, una visión horizontal de espiritualidad, no una visión vertical. Personas que ven la iglesia, dones espirituales, oración como la vida cristiana, servicio solamente para tener una solución de esa vida, no tienen mirada arriba. Esa es una de las razones por qué no reconocemos a Jesús que camina con nosotros. Jesús se puso a caminar con los discípulos de Maús,
pero algo tapó sus ojos, porque ellos dicen, nosotros esperábamos que Él nos librara del dominio de romanos. Es decir, para ellos el Mesías es el Mesías que libera de enemigos políticos. No conocen el Mesías, no entendieron el Mesías que debe morir para que tengamos vida eterna. Tener una vida horizontal de la vida de la iglesia de oración es siempre una razón para fracaso de la fe. No reconocer a Dios en nuestra vida. Personas que, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles capítulo 14, encontramos un Simón que dio dinero a Pedro para que pidiera a Dios, a Pablo, que ese don, que me dé también ese don que ustedes tienen, para que yo pueda también echar demonio. Y Pedro dijo, vas a perderte con tu dinero. Quería comprar el don del Espíritu Santo. Y pensaba que es algo automático ahí. Si sabe que Dios le da a quien quiere, cuando nos abrimos y bautizados, renunciando nuestro pecado. Persona que utiliza dones espirituales para solamente solucionar problemas, manifiesta los dones, pero los dones no le llevan a la santidad. No importa lo que hago, y por eso hay muchísima iglesia mau, los que igual con Satanás consigue carisma, pero no para santidad. Última razón por qué no nos impide ver, conocer, reconocer a Jesús que camina con nosotros en esta vida es no comprender el plan personal que Dios tiene con nosotros. No entender el plan de Dios para nuestra vida. Comparar mi vida con lo de José o lo de Juan. Soy cristiano y Dios tiene su plan personal conmigo. ¿Por qué tengo que compararme con otro? Entonces, si no me sucede lo que pasó con otro, entonces Dios no me ama. Dios no existe. No reconoce que en cada historia de la vida es una historia de salvación. Ver mi historia como una historia de fracaso, de derrota, de odio, de olvido. No, en cada historia es una historia de salvación. Cuando empezamos a ver nuestra vida como historia de salvación, entonces todo lo que me sucede comprendo como la mano de Dios está conmigo. Romanos 8:28. Dios que en todas las cosas obra para el bien de los que le aman. Dios que escribe líneas escribe derecha en líneas torcidas, como se dice en inglés, también en español creo. Y por último, ¿cómo podemos reconocer Jesús resucitado que camina con nosotros? 3 puntos. Uno es lectura orante, donde podemos reconocer Jesús resucitado. En el camino de Maús, Jesús les enseñó desde el Antiguo Testamento hasta el punto actual. Y la palabra ardía en su corazón. ¿Qué es lectura orante? Cada día en el Evangelio, en la palabra de Dios, tú descubres a Dios en 4 pasos de lectura orante. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí hoy? ¿Qué respondo a Dios? ¿Y qué compromiso tomo? La iglesia nos enseña desde el Segundo Concilio Vaticano, con la publicación de Verbum Dei, que los cristianos cada día, haciendo lectura orante de la palabra de Dios, pueden transformarse en imagen y semejanza de Dios. Lección divina. Podemos descubrir Dios cada día a través de la palabra de Dios. Segundo, en la fracción de pan. Cuando llegaron a Emmaus, Jesús quería pasar. Quédate. Al partir el pan, sus ojos abrieron, la Eucaristía. El mundo puede existir sin oxígeno, sin sol, pero no sin la Eucaristía. Es la revelación de Pío Pietrelcina. En la Eucaristía cada día descubrimos a Jesús. Ojalá que tus ojos abren, que tú no veas la misa como aburrida, obligación, repetición. Es la fiesta de Dios. En la fiesta de la vida, Dios presente en una forma más que nunca, la Eucaristía. Por último, en la fracción de pan de caridad, también descubrimos a Jesús, a Dios. ¿Qué quiere decir? El milagro de Emmaus sucedió porque los discípulos dijeron a Jesús, ya es tarde, venga a quedarse con nosotros. Caridad. Y con ese descubrieron a Jesús cuando partió el pan. En Génesis 18, sentado Abraham, vio extraños pasando. 90 años, pobrecito. Dios le había prometido, vas a ser padre de multitud. Su esposa
menopausia, después de menopausia, arriba, ninguna esperanza. Él, cansado, 91 años, nada, pero quedó mirando, esperando en Dios, y vio extraños con un corazón de caridad, inclusivo, abierto. Vengan a comer un poco, lava sus pies. No conocían quién era, eran ángeles. Al llegar en su casa, después de atenderles, anunciaron la bendición y cumplió tal cual. Por eso el libro Carta a los Hebreos nos dice: muchos, sin saber, han atendido ángeles con obra de caridad. ¿Te cuesta ser caritativo con personas que no conocen o solamente gente de tu equipo? En misericordia recibimos a Dios y descubrimos a Jesús. Y en ese domingo de la familia en Paraguay, es importante reconocer que el problema principal de la familia es la visión horizontal que tenemos sobre el matrimonio cristiano, la sexualidad humana y el cuerpo humano. Pedimos al Señor que sana las familias de la mentalidad negativa, mentalidad revolucionista, de revolución sexual que ha quitado la sexualidad humana, el sexo de plan de Dios original. Las familias dividen, se acaba, termina, no constituye una iglesia doméstica porque tenemos visión horizontal de matrimonio, de placer sexual. Se quita del plan de Dios. Su visión vertical es que es unión de hombre y mujer, esa unión es permanente, constante, indisoluble, y que el cuerpo humano es sagrado, templo del Espíritu Santo, no objeto de juego, y que desde el principio los hizo hombre y mujer. Si tenemos esa visión vertical de la familia, del cuerpo humano, de sexualidad humana, sanaremos problemas de la familia. Invoca la bendición de sobre ti, toda tu familia, que lo que te impida descubrir a Dios en tu realidad, hoy se caiga con acción del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo.